Perfecto. Bueno, bienvenida Alicia, bienvenido Leandro a una nueva mesa del Congreso Virtual de ATEACOM, del del 12º Congreso de ATEACOM. Este año lo vamos a hacer en San Juan, pero bueno, vamos a tener un par de jornadas de manera virtual, como lo venimos teniendo para aquellos investigadores y ponentes que no hayan podido acercarse de manera presencial. Bueno, en este caso vamos a arrancar la mesa de hoy con Alicia Noemí Lorenzo de la Universidad Nacional de la Patagonia, SJB, con su ponencia titulada Polixemia y la cocinerita de Alfonsina Storni, una farsa trágica intertextual. Alicia, bienvenida. Todo Muchas tuyo. gracias. Bien. Bueno, les cuento que en realidad este trabajo resultó yo hago un seminario de teatro argentino con Jorge Dubati y una de las obras que él trabajó fue justamente Polixena y la cocinerita de Alfonsina, que en realidad es más conocida su trayectoria como poeta que como dramaturga. Bueno, a mí me interesó, hice unas consideraciones al respecto y Jorge me dice, bueno, vos tenés que escribir algo sobre eso. Y entonces esto es lo que resultó, ¿no? Bueno, Polixena y la cocinerita de Alfonsina pertenece a dos farsas pirotécnicas de 1931. A partir de Écuba de Eurípides, la poeta construye una pieza dramática donde las dos protagonistas quedan vinculadas por la presencia de diferentes cautiverios. Voy a ser muy breve con respecto a la presencia de Eurípides, ¿no? El trabajo lo desarrollo más. Eurípides escribe dos tragedias con el protagonismo de Écuba. Una es Écuba y la otra es Troyanas. Sobre Écuba, en la que se relata justamente el sacrificio de Polixena, va a reescribir su obra Alfonsina Storni. Eurípides en realidad ha sido un escritor, un dramaturgo que nos ha brindado obras inolvidables con personajes femeninos muy fuertes, pero que su fama, desde la comedia sobre todo, ha sido muy negativa. Es decir, la comedia instaló una figura de Eurípides como un poeta solitario, misógino, representante de espectáculos inmorales, y de esa manera se generó alrededor de la figura de Eurípides toda una especie de mala prensa, ¿no? Eh, Evidentemente la mala prensa no funcionó demasiado porque después Eurípides se sigue representando de manera permanente hasta nuestros tiempos. En el caso de Cuba, Eurípides se focaliza en el sacrificio de Polixena. Aquiles la pide, aunque está en otra vida, la solicita, ya la había solicitado en matrimonio, la sigue demandando y entonces la obra va a mostrar el sacrificio de Polixena en el túmulo allí delante de los aqueos, ¿no? Y todo el dolor maternal. Este personaje de Polixena es recuperado por Alfonsina Storni, pero en una obra que ella eh, divide en dos partes. Tiene un acto único y tiene un epílogo. En el acto nos presenta una cocina con todos los instrumentos típicos de la cocina, donde una muchacha declama los versos trágicos de Eurípides. A la muchacha la van a acompañar en el transcurso del devenir dramático una mucama y amiga y el joven de la casa. Sí, así de esta manera, ya con la presencia del joven, se va a plantear el tema, que es un poco el de la transposición de la esclava troyana a la esclava moderna, y ambas como víctimas de injusticias y abusos de una sociedad patriarcal. Los dos parlamentos de la cocinerita corresponden al primer episodio de la pieza de Eurípides,
y están transcriptos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo ese ritmo solemne de la tragedia se ve como colisionado, se ve desestabilizado, porque tiene lugar en una cocina mientras la muchacha está manipulando cacerolas, repasadores, entona un canto de alabanza a las cebollas, al aceite hirviente, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera hay allí, tanto en este Parlamento como en el que viene, ese choque entre la solemnidad de los versos trágicos y el contexto donde está ocurriendo el discurso, precisamente trágico, ¿no? En el segundo Parlamento ya se describe el sacrificio y entonces hay una transferencia de los elementos de la cocina, por ejemplo, los pepinos se convierten en espadas, los repollos son los saqueos, ¿no? La corona de perejil es la corona fúnebre de la muchacha, y entonces todo eso va distorsionando la cuestión. En realidad lo que está haciendo acá Alfonsina es una parodia y es precisamente lo que se titulaba para la tragedia antigua y para la comedia antigua la paratragedia o paratragodía, es decir, es ese recurso, es el empleo de imágenes propias de la tragedia insertada en un contexto cómico y que son los que crean el contraste y por lo tanto la comicidad, ¿no? Es decir, acá lo que estamos viendo precisamente es justamente la paratragedia. Cuando termina este primer acto, nos encontramos con una tragedia porque la joven cocinerita se hunde un puñal con un gemido sordo y cae muerta detrás de la escena. Es decir, tanto Polixena en la tragedia clásica como la cocinerita entregan su vida, se inmolan, ¿no? De alguna forma, dentro de esta sociedad patriarcalista, cuyos sesgos abusivos determinan el destino de las mujeres. Además de esto, de la reescritura de la tragedia clásica, ¿no? Es interesante notar también cómo en la pieza se da la intratextualidad, ¿no? Es decir, se sabe que Alfonsina Storni a lo largo de su obra manifestó su preocupación por el rol de la mujer y siempre está, tanto en el periodismo como en la poesía y también en el teatro, manifestándolo, ¿no? Y acá, en esta pieza, toda la violencia machista está concentrada en la figura de ese joven, de esa especie de hijo de patrón, ¿no? Que denigra a la muchacha, que le pone un precio a su relación, que usa un discurso violento, y cuando la cocinerita tiene que describir al hombre, lo hace con tres palabras: soberbia, crueldad y ceguera, y esos tres términos nos remiten a varios poemas de Alfonsina Storni, en los que ella también define de la misma forma el perfil masculino, ¿no? En obras de Irremediablemente, de Ocre, de Languidez, aparece justamente representado de esa forma el hombre. Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, porque en un momento dado dice que desde una de las ventanillas aparece el joven con 4 o 5 cabezas más y dice, tienen juntos algo de la manada, cito, ¿no? Que va a arrasar un sembradío. Sus caras son rientes, irónicas e insultantes. Me detuve en la palabra manada porque se había anunciado, sugerido una violación de la cocinerita. Y acá Alfonsina usa el término manada, que sabemos, lamentablemente, en los últimos tiempos ese término se ha resignificado a raíz de esas violaciones grupales que han ocurrido en diferentes partes del mundo, y que también Alfonsina había registrado en un poema titulado Los malos hombres, en el que aludía a una violación grupal. Es un tema bastante difícil de abordar y de por sí frecuente dentro de la poesía, ¿no?
Bien. Bueno, no me quiero extender mucho. También hay una especie de correlato entre la propia cocinerita y la propia vida de Alfonsina, por las actividades que realizan. La cocinerita en realidad trabaja, estudia, hace teatro. Sí, tiene muchos puntos en contacto con la propia Alfonsina. Así como hay una especie de itinerario autobiográfico que se puede registrar en la protagonista de la pieza dramática, ¿no? Bueno, voy al epílogo, porque el epílogo, que se diferencia totalmente del acto, en el epílogo el escenario se traslada, ocurre en un infierno plutoniano, dice la obra. Y aquí no tenemos personaje, tenemos autor. El propio Eurípides es el personaje y dialoga con un pez musical, ¿no? Entonces hay una especie de intercambio dialogístico masculinista, dice la autora, ¿no? Se habla de Safo y de la propia Alfonsina, y termina en el epílogo, el pez musical, Eurípides se arroja a la boca del pez musical y este se lo devora dulcemente, ¿no? Pero acá sí, evidentemente hay una intertextualidad aristofánica muy marcada. Voy a ser muy breve en citar algunos datos. Por ejemplo, el escenario. El infierno plutoniano es un escenario muy común en la comedia de Aristófanes. Eh, un infierno que no es lóbrego, al contrario, tiene como cierta placidez, ¿no? Después el personaje, porque Eurípides es un personaje aquí en el epílogo, y Eurípides es un personaje muy recurrente en toda la comedia de Aristófanes. Perdón, Y Alicia, la manera, un sí, minutito para cerrar. ¿me queda? Un minutito para cerrar. Bueno, bueno, entonces digo, el personaje de Eurípides y el pez musical que llama la atención porque también la comedia ponía en circulación estos personajes animales, ¿no? Con determinadas misiones. Después tenemos las ideas abstractas, es decir, deificar. Por ejemplo, Aristófanes hablaba de la diosa tregua o de la diosa paz, y Alfonsina habla del dios gemido. O sea, ahí encuentro también una similitud, ¿no? Y después, por último, el ambiente musical. Todo el epílogo está afectado por agentes sonoros, música, onomatopeyas, invenciones lingüísticas particulares. Todo eso genera un clima determinado que es muy semejante al de la comedia antigua, ¿no? Entonces, lo que yo observo es que justamente Eurípides está, pero está filtrado por la presencia de Aristófanes. Entonces, concluyo, Eurípides, Aristófanes y Alfonsina, una conexión inter e intratextual que es necesario articular para comprender, más allá de la risa o el llanto, el verdadero sentido de esta pieza. La realidad más cruda representada en una muchacha inquieta que transitoriamente trabaja como cocinera al mismo tiempo que estudia teatro y se identifica con Polixena, le permite a Alfonsina volver a un tema que atraviesa su vida personal y su obra en general, el rol de las mujeres en una sociedad desigual e injusta. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy interesante. Muchas gracias. La próxima ponencia, bueno, va a estar a cargo de Mario Leandro Arce de Piero, de ICSO, CONICET, UNSA, quien también llevó adelante esta investigación junto con Juliana García, de la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera, Marianela Torino, de la Ventolera Casa de Arte y la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera también, y Andrea García, de la Ventolera Casa de Arte, Instituto Superior de Profesorado de Arte, FID. Y el nombre de la ponencia es Experiencia de formación de espectadores en clave interdisciplinaria, el caso del proyecto Habitar la Ventolera. Salta, Argentina, 2025. Leandro, todo tuyo el espacio, Bueno, cuando quieras. muchas gracias.
Quería comentar que este trabajo interdisciplinario y también a ocho manos sería, eh, viene a dar cuenta sobre una experiencia de formación de espectadores que se realizó en la provincia. Abro con una llamada. La invitación a habitar la Ventolera como territorio pedagógico, político y comparado. Presentamos una experiencia interinstitucional e interdisciplinaria de formación de espectadores y gestión de públicos, financiada por el Instituto Nacional del Teatro y por la convocatoria de proyectos socioproductivos 2025 de la Secretaría de Coordinación Interministerial de Salta, que articuló la Ventolera Casa de Arte, la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera, el Instituto Superior de Profesorado de Arte, la Universidad Nacional de Salta y el barrio El Pilar en la capital de Salta. La pregunta que nos organiza es simple y radical a la vez. ¿Qué ocurre cuando arcilla local, palabra, dibujo y pintura hacen con el teatro? Nuestra hipótesis es que formar espectadores, docentes y artistas es desarmar sentidos comunes sobre lo que se ve y cómo se ve. Significa habilitar zonas umbral donde lo técnico se cruza con el deseo, la motivación y la responsabilidad con el otro. Nos interesa ver cómo se estabilizan o transforman sentidos cuando la experiencia teatral muta de soporte y de institución. En términos de política cultural, defendemos que participar y producir son derechos, pero no alcanza la gratuidad ni la cercanía. Hace falta hábitos y herramientas que se aprendan con mediaciones. Nuestra respuesta fue una hospitalidad estética, ver para producir y hacer circular fanzine, calcomanías, creando reverberancias comunitarias. Proponemos tres capas de espectador, el espectador que asiste, el que produce a partir de lo visto y quien expone, circula su producción abriendo recorridos imprevistos. Ventolera nombra ese viento que irrumpe y cambia el estado de las cosas. Entre marzo y julio de 2025, el dispositivo Habitar la Ventolera tuvo cuatro plataformas. Querida Vejez, donde se trabajó con la obra Secreta Receta con Cancioneta, Otros Vientos, Teatro Lambe Lambe y se trabajó con Memorias Barriales, un club de espectadores, un club de fanzine y stickers, y en conjunto ensayamos accesibilidad simbólica, económica y gestión frente a currículas que no contemplan estas prácticas y que condicionan las salidas al teatro, sosteniendo que formar espectadores es producir comunidad y redistribuir la atención más allá de las prácticas legitimadas. Bueno, algunas secreta receta, cuestiones teóricas, retomando el título de la obra con la que trabajamos, una de las obras con las que trabajamos en el proyecto. Eh, Simplemente quiero dejar algunas líneas teóricas, no, el trabajo después profundizamos en estas cuestiones, pero más me gustaría aprovechar el espacio para mostrar cómo se llevó a cabo la intervención que se realizó desde tres prácticas artísticas y culturales. Así que en principio, dejar asentado que nos gusta pensar la sala como un refugio, como un espacio, cito, protegido, íntimo, trinchera de identidades, según Alderoqui, pero el refugio por sí solo no fabrica comunidad. Hace falta mediación, lenguajes, hábitos, confianza. En Salta, eso se llamó la ventolera, amabilidad institucional, gestión situada para circular lo legitimado y otros circuitos, para distinguir la teleología hegemónica hasta el Malva, ¿no? Que es una idea que circula acá entre los artistas plásticos el- como un horizonte, ¿no? de creación y de logro. Nosotros retomamos las categorías de Kent para pensar el tránsito antes que el teatro como efímero y considerar la experiencia teatral sedimentada en la memoria y abierto a lo desconocido. Y en este sentido, el acontecimiento, en términos de Duatri, ¿no? Convivial, poético, espectatorial, convierte el cuerpo en caja de resonancia que hace perdurar los efectos. Nuestra tesis es que formar espectadores consiste en desacomodar rutinas perceptivas y descentrar hábitos de juicio y entrenar disposiciones de atención para leer tránsitos entre escenas y el entorno.
Nosotros para pensar la experiencia teatral retomamos la propuesta de la teoría de la Gestalt, no como psicología de estímulos, sino como una antropología del contacto, y nos servimos de este dispositivo que estoy mostrando en pantalla, que es el ciclo de la experiencia: sensación, darse cuenta, movilización, acción, contacto, retirada, satisfacción, que se interrumpe por reflexión, proyección, introyección, retroflexión o confluencia, eh, y se regula mediante ajuste creativo por homeostasis, según lo que plantea Zinker. Lo que nosotros buscamos es no mirar mejor las puestas en escena, sino cuidar cómo aparecía la figura, cómo se construía o cómo se interrumpía el contacto con la puesta en escena. Trabajamos a partir de 3 entradas para este proyecto en relación con la Casa Cultural eh, La Ventolera. Cancioneta es aquí obra y método, y método no pensando como protocolo, sino como un canto coral. Trabajamos con una genealogía que retoma las propuestas de pedagogía del espectador, teorías estéticas escénicas como las de Rancière, Fischer-Lee, Dubati, que piensa al espectador como coproductor, e incluso el programa de formación de espectadores de Cava, que subraya el trabajo desde la butaca. A nosotros nos interesó desplazar esa línea hacia lo transdisciplinario y territorial y comparar distintos modos de contacto entre lenguajes artísticos y soportes. Para eso voy a describir brevemente los 3 lenguajes, las 3 lenguas del arte que intervinieron en esta aproximación de nuestros estudiantes con el teatro, con las puestas en escena que proponía la Ventolera en la cartelera del primer cuatrimestre de este año. En primer lugar, la palabra, que estuvo a mi cargo, y trabajamos con estudiantes de la Universidad Nacional de Salta a través de un seminario que se tituló Formación de Espectadores, y en donde priorizamos una práctica situada, conversación y construcción colectiva de saberes en torno al teatro. Vimos obras, volvimos al aula, escribimos relatos de experiencia. En este espacio no quisimos criticar o generar veredictos sobre las puestas en escena, sino generar una idea de espectador y como partícipe afectado. Para eso trabajamos con una técnica tomada de la Gestalt que se denomina PISH: percibo, imagino, siento, hago, como herramienta didáctica para mapear qué estaba pasando con el contacto, la imposibilidad de contacto de nuestros estudiantes con las puestas en escena. La mayoría de nuestros estudiantes no habían asistido nunca al teatro. Y así trabajamos lo percibido, lo supuesto, lo sentido y lo actuado. A través del pitch buscamos acoplar el ciclo individual con la homeostasis grupal y mostrar cómo se interrumpe el contacto y también cómo reajustarlo para que el aula devenga una extensión del convivio, una caja de resonancia consciente y compartida. Siguiendo a Zinker, el desajuste creativo enseña si se atraviesa con conciencia de proceso. Cada relato permitió o fue una herramienta de autoconocimiento colectivo para mirar el propio mirar. Todo esto se integró en un fanzine que reunió voces, dibujos y fotos de cerámicas, no como cierre, sino como una traducción intermedial, donde palabra, imagen, materia se encuentran en igualdad y donde la escritura no explica la obra, sino que la prolonga en otro soporte. Bueno, acá una cita de uno de los relatos de experiencia que escribieron uno de los estudiantes. Eh, Bueno, leo un fragmentito nada más. Es así como me siento tras mi primera experiencia presenciando una obra de teatro. Hasta ahora el teatro había sido para mí una cosa lejana. Había tenido roces con él en apuntes, clases en la facultad y tal vez uno que otro video en YouTube, pero nada más. Nunca me había pasado por el cuarto. Este fue el principio básico de trabajar desde estas herramientas. Eh, la segunda, la segunda entrada con la que pudimos acceder a a la convivialidad de las puestas en escena que nos proponía la Ventolera fue desde la cerámica. En Cerámica 1 del Instituto Superior de Formación Docente, el taller se trabajó como un método, abriendo, eh, mirando, presenciando secreta receta con cancioneta y volviendo con la escena tibia en el cuerpo.
La consigna era simple, concreta, realizar un mural cerámico individual para la calle de los murales del barrio, aplicando placa y engobes. Conversamos, emergieron tres núcleos de trabajo: memoria, vejez, lo local, y cada estudiante entrevistó a una persona mayor. Con ese material se realizaron imágenes y bocetos para dar cuenta de esa experiencia de la obra a modo de resonancia. Como resultado, nos encontramos con murales que tradujeron en escenas la, lo que habían experimentado en secreta receta, como el perrito bajo el árbol. Otros abstrajeron conceptos. Algún estudiante trabajó la espacialidad de la sala, le impresionó tanto el espacio reducido, porque es una sala de teatro independiente, eh, y puso las cortinas de la ventolera en el mural. Otra estudiante que no pudo ir al teatro, el criterio no fue penalizar, sino sostener igualdad, y trabajando su experiencia y en la conversación grupal para componer una comunidad. Así aprender no fue ver versus no ver, asistir, no asistir, sino aprender a contactar y traducir. En este caso, la técnica importa, el amasado, los hornos, los tiempos, pero no es lo que manda. Eh, la técnica estuvo al servicio de los sentidos, del contexto, contra cierta fundamentalización técnica. Incluso el parcial pidió pensar la experiencia, no solo procedimientos, y aparecieron miradas que el protocolo no capta. Un A minutito. partir de esto, buenísimo. Vamos a avanzar sobre lo que pasó en las artes plásticas, que es un fenómeno similar a la cerámica, donde se planteó una, una idea de cerámica expandida, ¿no? Que permite traspasar los límites disciplinares, donde no se trata de pintar bien, sino de una práctica de conocimiento, ¿no? Y desde la plástica ocurrió un volantazo, porque en principio estaba pensado para diseño gráfico, pero luego se tuvo que realizar en pintura 1 y dibujo 2, y la consigna persistió ver y producir desde el contacto. eh, y en pintura se fijaron dos mínimos técnicos: la monocromía y los grises cromáticos, y en vez de un repertorio impuesto, se habilitó el deseo. Cada quien eligió la obra que le pedía ser pintada, y cada estudiante realizaba eh, piezas que podían trabajar con una obra o varias. Luego esas piezas se trabajaron a partir de una exposición y se generaron stickers que se reparten a los espectadores tras la participación en las obras que se siguen reponiendo en la sala de la Ventolera. Y pasó una situación muy bonita, ¿no? En esta clase de circulaciones de la creación a partir de la expectación. Particularmente el hermano de un estudiante se llevó una calcomanía se había realizado a partir de una obra. Llega a la casa, la pone en la heladera, y el hermano reconoce su propio dibujo sin saber que lo había hecho. Y esto, bueno, da cuenta, ¿no? De ese intercambio, esa construcción colectiva que se está proponiendo a partir de- del trabajo interdisciplinario con el teatro. Voy a las conclusiones. Voy a dejar esta imagen para las conclusiones. Me voy a pasar 10 segunditos, perdón. Dibujo, cerámica y relato de experiencia son tres lenguas de un mismo contacto. No traducen literalmente la escena, resuenan con la escena. Cada intervención produjo ensamblajes pedagógicos singulares entre instituciones, artistas, espectadores, técnicas, saberes, y trazó así una cartografía afectiva que podríamos decir rizomática, que queremos horizontal y que esperamos porosa, donde la ventolera se volvió una estructura viva que busca fisuras, resistencia, resiliencia, convidándose con otras instituciones como un cuerpo colectivo. En clave de teatro comparado, el caso de Habitar la Ventolera muestra que cambiar de soporte, escena, objeto, plano, impreso, cambia el régimen de espectatorialidad, y que la mediación importa. Ver, hacer circular son una gramática que se puede replicar en distintos espacios, en distintos ámbitos culturales. En síntesis, Habitar la Ventolera no fue solo formar públicos,
permitió redistribuir el sentir. Allí donde arte, educación, comunidad se tocan, el teatro deviene un territorio compartido y la enseñanza una forma de hospitalidad estética. Formar espectadores significó para nosotros producir comunidad y devolver a la escena sus ecos en lenguas múltiples. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro, muy interesante. Ahora vamos a tomarnos un minutito, luego de la última intervención, que como les comenté fuera de micrófono, va a ser grabada. Ya mismo la presento. La última intervención de hoy es por María Emilia Vico, de CEPT UNR, y se llama Los dilemas de traducir teatro infantil, el caso de Osman Lins. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Emilia Vico y voy a presentar los dilemas de traducir teatro infantil, el caso de Osman Lins. Este trabajo presenta el análisis para la traducción de la obra de teatro infantil llamada Capaverge y Unatao, de 1967, del escritor pernambucano Osman Lins, del portugués al español rioplatense. El libro Capaverge y Unatao fue seleccionado por el Programa de Apoyo a la Traducción y a la Publicación de Autores Brasileños en el Exterior de la Fundación de la Biblioteca Nacional en la convocatoria 2024 y será publicado por la editorial Libros Silvestres de Rosario, Argentina. A mi cargo se encuentra la traducción de la obra. Divido esta presentación en tres partes: breves palabras sobre el autor y su obra, presentación del texto dramático y características de la traducción al español. Osman Lins nació en 1924 en Victoria de Santo Antão, pequeña localidad del interior de Pernambuco, en el nordeste brasileño. Su padre era sastre y su madre murió a los pocos días de su nacimiento, lo que provocó en él una incansable búsqueda por la imagen de esa ausencia. Escribió su obra principalmente en las décadas de 50, 60 y 70, y entre sus publicaciones más notables se encuentra la novela Avalovara de 1973 y el libro de narrativas Novino Viena del 66. Escribió también libros ensayísticos como Guerra Sem Testemunha o Escritor Sua Condição em Realidade Social del 69, textos dramáticos, cuentos, artículos para la prensa periódica, libros de viajes, guiones para televisión, etc. A pesar de que la dramaturgia no fue el centro de su obra, Lins se consideraba en sí un autor de ficción. Escribió 7 obras de teatro en toda su vida. Hasta el momento, la única obra traducida al español fue Lisbela y el prisionero, publicada en una edición junto a una obra de otro escritor, Suassuna, que se llama El Santo y la Chancha, y publicada por Ediciones Los Ángeles en la colección de teatro brasileño en el año 1966. Estas son algunas de las tapas de sus libros. Lins sentía una fuerte vinculación con su época, una gran conciencia de pertenencia social nacional y de los problemas que afectaban a sus semejantes. En una entrevista que le realiza la revista Manchetti en el 69, que está publicada en Evangelio Natava, ante la pregunta de por qué continuaba viviendo en Brasil, dice: si este fuese un país feliz, no tendría importancia, pero habiendo tantos problemas, tenemos que quedarnos y morir acá. No me sentiría bien estando afuera, incluso en París, lejos de un país que nos necesita. Tenía mucha conciencia de lo que sucedía en su país. Sobre la fortuna crítica de Osman Lins es posible verificar su feliz presencia en la Academia de Brasil y de otros lugares del mundo. Se encuentra actualmente siendo estudiado y traducido la obra del autor. Testimonio de esto son los encuentros de literatura osmaniana que se realizan en Brasil. Osman Lins es un escritor poco conocido en nuestro país, lamentablemente. Contamos con escasas traducciones al español. La novela Avalovara, traducida por Cristina Perirossi, editada en el 75 por la editorial Barral de Barcelona, es hoy un libro inhallable. La novela Rainha dos Cárceres da Grecia, traducida por Mario Merlino como La Reina de las Cárceles de Grecia, publicada por Ediciones Alfaguara de España en el 81, no fue reeditada. Domingo de Pascua fue traducido por Graciela Cariello, es el último escrito de Osman Lins.
Paso ahora a la segunda parte que tiene que ver ya con la obra de teatro que se analiza en este trabajo. Estas son las 7 obras de teatro: Libera y Prisioneiro del 60, Idade dos Homens del 63, Guerra do Cansa-Cavalo, Capa Verde de Natal, que es la que vamos a estudiar, y Trilogía Reunida en Santa Domove y Soldado. Capa Verde fue la única obra de teatro infantil escrita por Osman Lins. Fue publicada en la segunda colección de textos para teatro infantil juvenil por el Consejo Estadual de Cultura del Estado de San Pablo en el 67. Es decir, en esa época había una colección de textos de teatro para las infancias. Todos los textos seleccionados en esta colección habían sido galardonados en el concurso Narizinho. El de Lins fue premiado en el año 65, premio que surgió para incentivar una nueva dramaturgia que se integrase en las escuelas y que vinculase la juventud y al teatro brasileño. Elizabeth Jacin, profesora y una de las más importantes investigadoras de las obras de Osman Lins, es por ella que sabemos que esta obra de teatro infantil había sido escrita 10 años antes, en el 58, a pedido de una de las hijas del autor. Para la felicidad de investigadores y traductores, la obra cuenta con una importante revisión crítica, entre ellos Jacín en el 19, Santos Costa 2016 y 19, Teles Gómez y Santos Costa en el 2015. Posteriormente, el autor adapta esta obra y es publicada como narrativa con el nombre O Diabo na Noite de Natal, como ficción. Capa Verde y Natal es una obra desarrollada en 2 actos con 16 personajes y un grupo de pastoriñas. Las didascalias nos hacen saber que se trata de una fiesta de Navidad a la que van llegando los invitados. Todos los personajes salidos de otras historias, desde Charles Chaplin al Capitán Garfio, Caperucita Roja, Cenicienta, Superman, hasta personajes salidos también de narraciones, pero bíblicas, como el niño, en referencia, entendemos que es al niño Jesús, pero vestido de principito, su madre, el propio demonio, y también otros personajes. Los únicos personajes que llegan a la fiesta sin invitación son el niño y su madre, y el llamado Capa Verde, en relación al demonio, el diablo. Nos dice Elizabeth Jacin que es como si el autor convocase todos los medios para mostrarle a los niños y las niñas que el mundo congrega muchas posibilidades creativas: literatura, cine, circo, folclore, manifestaciones culturales, historias, historietas, etc. El artículo de Jacin, Pela Estrada Fora, vai un autor a procura de sus personajes, publicado en el libro Descortinando o Teatro de Osman Lins, en 2019. Esta publicación es tal vez la publicación más importante sobre el teatro osmaniano. Jacin remarca la presencia de un público destinatario que es claro, el de niños y niñas, sin por ello dejar de preocuparse por las cuestiones estéticas. Jacin resalta que la obra permanentemente pretende que el lector espectador todo el tiempo se dé cuenta de que se trata de una ficción teatro, pues Lucía, una muñeca que habla, que es el personaje principal, es la anfitriona de la fiesta navideña, interactúa con el público. Sobre la función estética de esta obra, Jacin nos recuerda que principalmente puede traducirse por su aspecto lúdico, que, y cito, dice, es aprendido a través de 4 categorías que están en latín: ludus, coludo, aludo y ludo. Así, el lector espectador niño, niña, juega con las palabras, entendiendo en el texto los trocachillos, los juegos verbales, todo el intenso ludismo de vocabulario. Se encuentra, interactúa con el autor a través del narrador y de los personajes, el co-ludo, se enfrenta con otros textos que conoce o irá a conocer, porque hay mucha referencia intertextual, el aludo, importantísimo en el caso de Lins, que trae para el centro de la fiesta personajes y citas desconocidas del mundo infantil y penetra en un mundo imaginario y ludo. Es clara la preocupación de Lins en Capa Verde y Natal por el lenguaje, el humor, el juego, la creatividad de los niños y las niñas. Así, este trabajo, que se enmarca en el proyecto de investigación del teatro en el mundo lusófono en la segunda mitad del siglo XX, radicado en la Universidad Nacional de Rosario, uno de los objetivos de este proyecto es aportar a la bibliodiversidad con la traducción y la publicación de algunas de las obras estudiadas. En mi caso, que estudio Osman Lins, estoy traduciendo esta obra infantil y Libera y Un prisionero del mismo autor, que serán publicadas la primera por Libros Silvestres y la segunda por la editorial Casagrande.
Otros investigadores ya han estudiado algunas referencias a los problemas de la traducción de la obra haussmanniana, que son Alicia Rossetti y Paula Bonaparte. Este texto se trata de un género dramático, dirigido a un público infantil, lleno de juegos de lenguaje y humor, por eso se privilegia las características de un lenguaje oral y la naturalidad en el habla de los personajes, y la localización a un español rioplatense coloquial. Para la toma de decisiones en el proceso traductorio también se tiene en cuenta que este es un texto dramático para ser leído y todavía, bueno, no aún llevado a escena, aunque ojalá así fuese. Voy a presentar aquí la traducción del nombre de dos personajes y unas frases hechas y esa problemática. Reúne varios personajes folclóricos brasileños y otros universalmente conocidos, como ya dijimos, como Capitán Garfio, Caperucita Roja, el Lobo Feroz, Charles Chaplin, la Cenicienta. Todos ellos que van llegando a la fiesta de Nochebuena. Los personajes brasileños como Amarelinho y Negrinho do Pastoreio, e incluso las pastorcitas, son los que presentan algunas complejidades. En el caso de Amarelinho, es un personaje que viene de las historias de la gallina pintadinha, que en el mundo hispanohablante conocemos como la gallina pintadita. En este caso, optamos por traducirlo por el patito amarillito. Los lectores argentinos podrán remitirse a las mismas historias traducidas por la gallina pintadita o a un personaje más contemporáneo homónimo de la granja de Zenón. Negrinho do Pastoreio es un personaje salido de una leyenda brasileña afrocatólica en la que un niño esclavo, luego de haber sido castigado y abandonado, es encontrado sano y salvo por la ayuda de la Virgen montado en un caballo bayo. Según la leyenda, el Negrinho do Pastoreio ayuda a encontrar objetos perdidos. A pesar de que para el español rioplatense, por lo menos en Argentina, la referencia más frecuente a los objetos perdidos la hacemos con Santo Antonio, Uruguay posee la leyenda similar y la frase que utilizan para objetos perdidos es "negrito del pastoreo hace que encuentre lo que no veo". Entonces decidimos mantener una traducción bastante parecida al original con "negrito del pastoreo". Acá pueden ver dos expresiones, dos frases hechas. Amarelinho se caracteriza por ser un personaje que habla con expresiones. La primera dice: "Vou que nem capim, só cresce quando chove y cuando crece o boi come". Traducido como "voy más lento que una tortuga", ¿no? Se privilegió ese asunto, ese tema de mantenerlas un personaje que habla con expresiones idiomáticas. Y en el otro, una comúnmente conocida por los brasileños, "si ficar o bicho come, si correr o bicho pega", que fue traducido como "estamos entre la espada y la pared". Y ahora se sube el telón y empieza la obra, y les leo cómo empieza esta obra en español. Lucía, en el primer acto, entra y dice: "Ustedes me conocen, me llamo Lucía. ¿Piensan que soy una niña? No, 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 no soy una niña, soy una muñeca. Ah, no me creen. Veo que algunos de ustedes no me creen. Mirá aquel de allá, la cara de sorprendido que pone. Ay, pero yo me estaba olvidando de decirles buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿qué hora es? Ay, qué raro. Acá, según mi reloj, son pasadas las 8. Son las 8:05. Ustedes tienen una hora y acá yo tengo otra. Ay, también puede que no sea la víspera de la Navidad allá, pero acá sí, acá es. Todos en esta casa se fueron a pasar las fiestas con los parientes a algún lado. Yo también iba a ir, pero a último momento se olvidaron de mí. Entonces se me ocurrió hacer una fiesta. Y pueden estar seguros que va a venir mucha gente que ustedes conocen. ¿Pensaron que como hasta ahora no vino nadie, no vamos a tener una fiesta? Ya van a ver. Ahí vienen los primeros. Hola, Caperucita Roja, Capitán Garfio. Me alegro mucho de verlos acá. Bueno, y después sigue. Muchas gracias. Es un placer participar nuevamente de Ateo Común. Muchas gracias a María Emilia. Bueno, quería tomarnos unos minutitos como para intercambiar entre por lo menos los que estamos presentes acerca de bueno, lo que se dijo y si fuera posible, bueno, si hay alguna pregunta, obviamente, y si fuera posible alguna relación nueva, etcétera, como para charlar. Alicia, en principio, para abrir la conversación. Me interesó mucho el trabajo que hiciste. Personalmente no conocía estos cruces. Creo que son
de gran valor y quería consultarte si esto, si te entendí bien, si la soberbia y la ceguera, ¿no? La T y la hibris están presentes en algún aspecto formal, si se quiere, de la obra de Alfonsina, o si... Sí, mira, no, porque vos sabés que lo que yo observo es que ella toma la escena del sacrificio de la écuba de Eurípides, ¿no? Y al trasladarla a un ambiente contemporáneo, porque la obra es de 1930, ¿no? Y instalar un personaje que trabaja en una cocina, que al mismo tiempo que trabaja, ella misma cuenta que ha pasado ya por varios trabajos como para ir viviendo experiencias, y entonces estar en la cocina es un trabajo más, ¿no? Al mismo tiempo que estudia teatro y está obsesionada con el personaje de Polixena, que es lo que se recita durante el transcurso de ese primer acto. Entonces, al transferir ese parlamento trágico e insertarlo en ese contexto, digamos, cotidiano, gastronómico, ¿no es cierto? Absolutamente simple, ¿no? De la comida y de los utensilios que ella usa, entonces como que pierde toda la solemnidad, todo esa declamación de Polixena yéndose al altar, ¿no? Al ara, para ser sacrificada, cuando ella no quiere que la agarren, ¿no es cierto?, sino que ella sola maneja su cuerpo para ir al sacrificio, acá se desvanece, ¿no? Porque está atravesado por, ya digo, por toda esa serie de elementos cotidianos que impregnan la situación, ¿no? Entonces, todo esto, viste, que era tan riguroso en la tragedia, lo único que permanece acá es el final, es decir, el tragema del final, cuando ella ya ha preparado la escena, ha puesto un cuchillo sobre uno de los escalones de una escalera que hay a un costado, ¿no? Ya previendo, porque ella ya tiene decidido lo que va a hacer, ¿m? Y cuando se clava el cuchillo, la compañera, la mucama, no sabe si es parte del teatro en sí o es cierto, y bueno, justamente es la escena esa del final, es lo único trágico que queda en la obra. El Juega un resto, poco los límites del teatro, ¿no? claro, Sutilmente, digo. sí, sí. Y por eso, bueno, ella le pone el título de farsa trágica, ¿viste? Claro, claro, claro. Farsa trágica, ¿no? Y Interesante. al mismo tiempo el tema de la denuncia de la desigualdad, de la violencia de género, ¿no? Permanentemente ahí en la escena. ¿Mm? Bueno, da un Alicia, montón para seguir charlando. Sí, Leandro, perdón. Sí, quería simplemente compartir con Alicia. sí, sí. Me, me encantó reencontrarme con Polixena. Me pareció Mm. muy buena la lectura que haces porque mostrás algunos aspectos del texto que normalmente quizás pasan desapercibidos, ¿no? Sí, Y, sí. y realmente esta lectura que vos estás haciendo, eh, la, la escucho casi como a contraluz de una puesta en escena que se hizo acá en Salta el año pasado, y este año se estuvo poniendo una obra que se llama Como espuma de Corso Berreta, y es una versión de Polixena. Ajá. Es una puesta en escena que te la recomiendo al 100%. Está disponible en la página del Teatro Nacional Cervantes, porque se realizó con una colaboración entre el Teatro Nacional y el grupo de teatro eh, Arte Expansivo de Salta, ¿Y cómo eh, se llama, me y decís? Como espuma de Corso Berreta. Como espuma, mira vos. Ujú. Y ahí trabaja, bueno, por tirarte dos o tres líneas de la transformación y de esto que vos observás, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de esta
este ambiente musical, ¿no? Sí, Que sí. plantea la obra. En la versión de Natalia Aparicio, ese ambiente musical está trabajado en una clave paródica y crítica en relación con géneros musicales del carnaval, ¿no? De los corsos en Salta. Eh, es una cosa muy, muy interesante lo que hace ahí musicalmente. Ujú. También hay un trabajo en esta obra y que lo interpreto a la luz de lo que vos estás planteando, que tiene que ver con una mirada disidente, feminista, ¿no? Crítica del patriarcado. eh, Como espuma de Corso Berreta hay toda una construcción que es cómica, pero es totalmente trágica, ¿no? Ujú. En Ujú. relación con la violencia de género y que reconstruyen esa escena del suicidio a través de una pista musical que tiene como estrofa que se repite, eh, no es suicidio, fue femicidio, ¿no? Ujú. Poniendo en, sobre la mesa, ¿no? Explícitamente este carácter crítico a- al patriarcado. Y la Ujú. última, que solo por decir tres líneas realmente, porque lo que planteaste fue súper enriquecedor, ¿no? Tiene que ver con cómo la obra está reescribiendo y se está posicionando ante una historia del teatro, ¿no? Eh, Ujú. Sobre esto de las heroínas trágicas, el lugar que ocupan las mujeres, eh, tanto como personajes, pero creo que con el trabajo que hace Alfonsina, con la reescritura esta que te comento, uno se Ujú. empieza a preguntar también por el lugar que tienen las dramaturgas, las actrices, las técnicas, las escenógrafas Sí, sí, en una historia del teatro occidental. Así que bueno, sí, eso sí. simplemente Ujú. quería como apuntalar y pasarte Sí, ese dato. Te sí. recomiendo la obra, que realmente es una Ah, experiencia perfecto. maravillosa. Te Sí, la muchas recomiendo. gracias. Sí, porque vos sabés que yo, lo que me llamó la atención, pues yo consulté otros trabajos que se habían hecho sobre, no es muy conocida tampoco, viste que el Teatro de Alfonsina tiene El Amo del Mundo y después tiene estas dos farsas. Y lo que consulté unos trabajitos que se habían hecho, pero bueno, nadie había reparado en esta cuestión de que si bien Alfonsina se basa en Eurípides, en la época de Eurípides, no es el Eurípides puro de la tragedia, es el Eurípides filtrado por la comedia. Es decir, Mm, eso es lo que a mí me llamó la atención. Alfonsina se ve que conocía, no solo conocía a Eurípides, también lo conocía a Aristófanes, porque si no, no pudo haber desplegado semejante cantidad de dispositivos que son propios de la comedia, ¿no? Eso me llamó sí. poderosamente la atención. Bueno, te va a Sí. llamar poderosamente la atención cuando veas la puesta en escena de este grupo, Ujú. cuando, por ejemplo, los personajes los están trabajando en clave de drag queen, eh, o Ah, intervienen títeres en escenas eh, tremendas, realmente tremendas, o el trabajo de teatro con clown, eh, en una especie de representación muy bien lograda, una escena de violación, ¿no? Así que te vas a asombrar, te vas a asombrar cuando veas esa como espuma del Corso Verde. Bueno, claro, claro, gracias. qué bárbaro. Gracias Sí, por sí. las intervenciones. Solo unas palabritas como para ir cerrando, Leandro, acerca de la ventolera. Me encantó, me encantó escuchar el proyecto. Es muy estimulante todo lo que hacen. Sí me quedó una consulta por hacerte. El público con el que ustedes hacen todo este trabajo y que llevan por primera vez al teatro y demás, es público que pertenece al mismo territorio donde está inserta la ventolera, es público que traen de otros lados, son alumnos que ellos que van frecuentemente a la ventolera o... Nosotros lo que trabajamos, hubo todo un trabajo por parte de la Ventolera en este proyecto para acercar a la gente del barrio, ¿no? Con una estrategia de gestión de públicos vinculadas al barrio.
Pero los trabajos que presenté, ¿no? La escritura del fanzine a través de relatos de experiencia, las calcomanías, la cerámica, los dibujos, todo esto lo trabajamos entre dos instituciones de formación. Trabajamos con el profesorado en letras de la UNSA y trabajamos con las materias de cerámica, dibujo y Plástica 2 en el Instituto Bellas Artes, y fue un trabajo desde las cátedras eh, y articulado con la gestión de la ventolera. Nosotros fuimos desarrollando, digamos, el diseño de las clases en torno a la participación y la colaboración en este proyecto que la verdad que nos, nos conmovió porque, porque pudimos encontrarnos desde nuestras distintas especificidades disciplinares y aportar ahí no solo a la gestión de públicos, sino también a la formación de espectadores y a la formación de una modalidad de espectador que, que pone, digamos, en acto, ¿no? Que convierte, que instrumenta, no sé, este objetivo que nosotros tenemos teóricamente, ¿no? Que es generar poiesis espectatorial, ¿no? Entonces, acá planteamos ese trabajo poético desde la escritura, desde la cerámica y desde la plástica, y fue una experiencia piloto este año, bueno, que estuvimos, por suerte, financiados por el Instituto Nacional del Teatro, que fue crucial, vital, imprescindible para que se pueda llevar a cabo, y terminamos encontrándonos en un evento de cierre de la actividad con todos los estudiantes, la gente del barrio, las distintas instituciones, la gente de la ventolera, los artistas, en un evento en el que, bueno, eh, pudimos experimentar, ¿no? Esta idea de un teatro, un convivio expandido, más allá y desde acá, desde el estar ahí y ahora del acontecimiento teatral, ¿no? Como, bueno, como diría Jorge. Así que, eh, bueno, eso. Muy Respondiendo a bueno, tu pregunta, muy ese fue el bueno, público, muy bueno. heterogéneo. Felicitaciones porque gran trabajo están haciendo. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber participado de esta mesa. Vamos a dar por finalizada el encuentro y bueno, los invitamos a participar como espectadores del resto de las mesas virtuales que se van a estar dando durante el Congreso si es que no pueden viajar a San Juan. Muchas Bueno, gracias, Muchísimas gracias. un gusto. un placer. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.